Amados hermanos y amigos, vamos en esa misma posición a abrir la palabra de Dios en el libro de Ruth para continuar con nuestra serie, una serie preciosa que el Señor nos ha dado la oportunidad de empezar la semana anterior. Y nos vamos a poner en Ruth capítulo 2, versículo 10 al 12. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Gloria a Dios, amados hermanos. Podemos tomar asiento. El día de hoy continuamos con nuestra serie, la fiel providencia del Eterno para su pueblo. La fiel providencia que solo de nuestro Padre Celestial puede venir. Y el tema número 2, la esperanza en la fiel providencia del Eterno. Debemos recordar, amados hermanos, que esta serie está ligada a nuestra temática para el año 2021. La fidelidad a Dios es nuestro propósito. Y cada día de este año el Señor, hasta la presente fecha, nos ha permitido gozarnos de toda una maravillosa enseñanza a lo largo de un atributo maravilloso como es la fidelidad de Él en esencia. Pero también nos ha enseñado a lo largo de cómo nosotros debemos de responder ante esa fidelidad. Haciendo un pequeño repaso, mis amados hermanos, la semana anterior hablamos sobre el impacto de las decisiones en el caminar de la vida como tema número 1. Y hablamos acerca de las decisiones, una mala decisión cuando la tomamos sin la fe en el Eterno. Y hablamos acerca de un personaje llamado Elimelech, el marido de Noemí. Otro de los puntos que tratamos fue una mala decisión cuando la tomamos con la mirada puesta en nosotros, en lo que sentimos, en lo que somos. Y ahí tratamos acerca de Noemí, una mujer que se sentía frustrada, sin esperanza, amargada, porque habla la misma palabra de Dios de amargura profunda. Y la tercera decisión que vimos fue una buena decisión que se enfoca en el Eterno, porque Él nos manda a que si hemos resucitado con Cristo, poner la mirada siempre en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. También hablábamos de 4 personajes a lo largo del libro de Ruth, que es lo que vamos a ir analizando a lo largo de la serie, y topamos el primer nombre, Jehová o Yahweh. En ese sentido, nuestro Salvador, el Dios Todopoderoso, el creador de todo lo que alrededor de estas personas que hemos ido estudiando, siempre ha tenido un propósito y siempre ha dejado una enseñanza para nuestras vidas. Pero también topamos el nombre de Booz, que representa la figura de nuestro Señor Jesucristo, Redentor. Hablamos de Noemí, quien es la hija disciplinada, que regresa como la hija pródiga de acuerdo al Antiguo Testamento. Pero también llegamos a hablar de Ruth, el pecador arrepentido, el pecador que halla por gracia salvación. Y cada una de estas figuras hoy para la iglesia también tiene un mensaje importante. A pesar de los siglos transcurridos, la enseñanza de la palabra está intacta para tu vida como para la mía. Es muy triste vivir sin la bendición de Dios. Creo que no habrá persona en el mundo, ni antes, ni hoy, ni mañana, que pueda decir que es bueno vivir sin la bendición de Dios o que está feliz sin vivir en esa bendición. Es muy triste aquello. Han pasado los años y en el contexto histórico y bíblico de los personajes que estamos tratando en este libro de Ruth, podemos darnos cuenta que los años pasan para Noemí
y ella decide volver a Belén, a casa de pan. Todavía no tiene la bendición de Dios en su vida. Es muy importante poder hilar esta enseñanza. Aunque ella regresa a Belén, Noemí, y su nuera la sigue, que es Ruth, aún no tiene la bendición de Dios en su vida. Pero algo está pasando ya, algo en el plan perfecto de Dios está ocurriendo. Se comienzan a mover las piezas, se comienzan a dar las escenas, se comienza a dar ya la figura en donde Dios comienza a bendecir a esta mujer. Dios estaba preparando las circunstancias para bendecir a la hija pródiga. Dios ya estaba armando todo el escenario. Y si nosotros recordamos un poco lo que hablábamos la semana anterior, Dios había vuelto a bendecir a Belén. Y eso lo veíamos en Ruth capítulo 1 versículo 6. Para que usted lo pueda nuevamente recordar al hacer la lectura, subrayándolo si puede en este momento. Dios había vuelto a bendecir a Belén. Eran las circunstancias que ya comenzaban a darse por el propósito de Dios, y eso generó una motivación en Noemí para regresar a casa de pan, para regresar a Belén. Y ellas llegan a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Esta es una pequeña introducción que hacemos en esta mañana con el ánimo de poder profundizar en el contexto del marco, y como marco introductorio lo vamos a dejar hasta ahí. Respecto a la esperanza en la fiel providencia del Eterno, creo que todos, sin temor a equivocarme, cuando podemos analizar a la luz de la palabra de Dios y confrontar con nuestras vidas, siempre el Señor en cada uno de nosotros ha desarrollado la esperanza. Y en ese sentido, esa esperanza viene como fiel providencia de aquel que nos ama y que nos ha amado con amor eterno. Y por eso vamos a ver a través de esta temática la acción y la reacción como norma, lo que nuestro Padre Celestial el día de hoy nos va a enseñar. Primer punto sería entonces de analizar la responsabilidad que se nos demanda al poner la esperanza en el Eterno. La acción a la cual tú y yo estamos llamados a responder, si es que ese es el término correcto y lo entendemos de esta mejor manera, al poner la esperanza en el Eterno. La responsabilidad la vamos a ver en aquella figura de Ruth en este momento. Los primeros días en Belén para Ruth fueron muy difíciles, y podemos nosotros ver algunas circunstancias que rodeaban la vida de Ruth y que la hacen difícil la situación para ella. Primero, era extranjera, moabita. Segundo, estaba ahora en una nación que no valoraba a los extranjeros. Tercero, tenía una suegra deprimida, amargada, sin esperanza. No había arrepentimiento en ella, hablando de Noemí. Y no tenían nada. En otras palabras, lo que tenía Ruth era una mano adelante, una mano atrás. Llegamos a Belén con todas estas situaciones que acabo de enunciar, y ese era el marco en el cual ahora vamos a ver cómo responde Ruth ante la esperanza que ella tenía de que las cosas iban a cambiar. En ese sentido, ¿qué hizo ella en esta situación? ¿Qué harías tú en esa situación? ¿Qué harías tú bajo esas circunstancias? ¿Cómo tú reaccionarías bajo ese contexto? Pues bueno, vamos a ver al ejemplo que tenemos delante en la palabra de Dios. Ella primeramente se predispuso a trabajar. Es una predisposición. O sea, mentalmente ella dijo, lo primero que tengo que hacer bajo toda esta situación es pensar que tengo que trabajar. Veamos qué dice Ruth capítulo 2, versículo 2. Ruth capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. En esta mañana, esta acción
que nos hace ver la esperanza que anhelamos al ponerla dentro de lo que cabe en nuestro Señor, tenemos que comprender que lo primero que se ve en la vida de Ruth es una predisposición. Te ruego que me dejes ir al campo. Antes de quedarse sentada y morirse de hambre, o ponerse a llorar, o ponerse a lamentar, esta mujer deja una enseñanza importante. Ella no se derrumbó ante la situación adversa. Ella tenía una esperanza y mentalmente dijo: tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Ella no se echó a morir de hambre. Ruth decidió que era necesario trabajar. Tengo que accionar, tengo que hacer algo. Pero ¿qué podía hacer esta mujer? ¿Qué oficio tenía ella? ¿Qué sabía hacer? La Biblia no nos registra qué sabía hacer esta mujer. Usted y yo, ¿qué nos podemos imaginar que ella podía hacer? Sus palabras, al dirigirlas a Noemí, indican que ella lo que estaba haciendo era acogerse a una antigua ley que estaba ya registrada para el pueblo de Dios. Recogeré espigas. Suena como a poca cosa, suena como a mendicidad, pero no es así. Esto estaba escrito para el pueblo de Israel. Dios, en su amor por los necesitados, ordenó que los dueños de los campos de cultivo no debían ser exhaustivos en su cosecha. Había que dejar algo para el que menos tiene. Y podemos referenciarlo en Levítico. Pueden acompañarme a Levítico capítulo 19. Levítico 19 nos dice lo siguiente: 19, 9 y 10. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Versículo 10 dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Y lo voy a referenciar el 23, 22 de Levítico también. Sígueme en la lectura. Versículo 22 de Levítico 23. Cuando cegareis la mies de vuestra tierra, no cegaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para que el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová vuestro Dios. Tal vez esto en Moab no era así. Tal vez para Ruth era sorprendente de que en la ley que Dios le dejaba a su pueblo, sí era permitido hacerlo. El Dios de Israel no era como el Dios de Moab. El Dios de Israel era benevolente, es benevolente y será benevolente siempre. Hay un detalle muy importante que debemos de notar en el versículo 2 de Ruth cuando leemos la parte que nos dice: hallaré gracia. Si regresamos al versículo 2, cuando ella se dirige a su suegra, usted ve una parte importante: hallaré gracia. El término en el hebreo es cajén, así como usted lo escucha, cajén, que significa favor. Hallaré favor. Pero si usted analiza entre la postura de la suegra y la postura de la nuera, entre Noemí y Ruth hay una gran diferencia. Noemí se quejó del trato de Dios en el capítulo 1. Noemí estaba enojada, resentida, dolida contra Dios. Sentía que merecía algo mejor y que Dios la había tratado mal. Pero en cambio Ruth nos hace ver que reconoce que no merece nada. Simplemente pide gracia. Simplemente pido el favor de Dios. No lo merezco. No lo merezco. ¿Acaso estas actitudes no se nos hace muy parecido a lo que vemos diariamente entre nosotros? A veces en una familia, a veces dentro de la hermandad, de la cristiandad, a veces en lo que escuchamos en el medio social. Hay gente que reclama con derecho y se siente maltratada por Dios. Hay gente que cree que merece todo sin hacer nada. Hay gente en cambio que sí reconoce que aunque no merecemos esta salvación tan grande, a Dios le ha placido por gracia otorgarla. Y eso es maravilloso. Por eso, en primer lugar, esta manera de reaccionar ante la esperanza que Ruth veía
que venía del Eterno era una predisposición. Mentalmente me predispongo a trabajar. Pero también nos hace ver esta mujer llamada Ruth que hay que dejarse guiar por la dirección del Eterno. Hay que dejarse llevar por Dios. Veamos versículo 3, amados hermanos, de Ruth capítulo 2. Y nos dice lo siguiente: fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. El texto dice: y aconteció que aquella parte del campo era de Booz. Nos podemos preguntar en esta mañana, ¿habrá sido una coincidencia? ¿Ustedes creen en las coincidencias? ¿Ustedes creen en las casualidades? Como cristiano usted sigue pensando en las coincidencias. Es que es coincidencia. Que esto de acá es casualidad. ¿Usted sigue con esa mentalidad? ¿Acaso será que fue coincidencia de que ella llegó al campo de Booz? ¿Acaso será que pasó lo que pasó en Moab? Murió su suegro, su suegra se regresa a Belén, ella va detrás de su suegra, ahora no hay que comer, ahora me predispongo a ir a trabajar y justo por coincidencia termino en el campo de Booz, un hombre rico y familia de Elimelech, mi suegro? ¿Acaso usted cree que eso será posible? ¿Usted cree en las coincidencias de su vida? Uy, qué coincidencia, cómo Dios me ama. ¿Usted cree en eso? Porque la pregunta sería esa: ¿habrá sido una coincidencia según lo que hemos leído en el versículo 3 de que ella llegó al campo de Booz? La Reina Valera actualizada, para que ustedes presten atención, en el año 2015 traduce lo siguiente, y hay que tener mucho cuidado con lo que leemos. Dice la Reina Valera actualizada 2015: y dio la casualidad de que la parcela del campo pertenecía a Booz. Cuidado, amados hermanos, nos confundimos. ¿Acaso Dios nos está hablando de que en la vida de sus hijos hay coincidencias? La palabra enseña más bien todo lo contrario. Nosotros somos hijos del Eterno y en nosotros hay propósito de vida. En nosotros no hay la casualidad, en nosotros puede haber la causalidad. La causa que Dios tiene para nosotros. Y en ese sentido, la palabra es muy enfática. Ruth esperaba hallar gracia, favor de Dios, que no lo merecía, pero ella tenía esa esperanza. Dios estaba preparando el camino para sorprenderla con su gracia, no con coincidencias, sino con un propósito que trasciende. Amados hermanos, lo que pasa en ese momento ha trascendido por cientos y miles de años y llegamos a la presente fecha porque Dios tenía un plan con Ruth y se lo sigue enseñando a la iglesia hasta el día de hoy. En la vida de Ruth se cumplió lo que Dios hizo con el siervo de Abraham. Podemos regresarnos al inicio y vamos a Génesis capítulo 24 y en el versículo 27 encontramos lo que pasó con el siervo de Abraham, porque eso mismo se estaba cumpliendo de parte de Dios en la vida de Ruth, que dice, versículo 27 de Génesis 24, nos dice el Señor lo siguiente: y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi mano su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. ¿Es el Señor el que guía tus pasos o tú sigues tus propios pasos? ¿Acaso no dice la misma palabra de Dios? Hay caminos que al hombre le parece recto, pero su fin es destrucción, es muerte. Pero es Jehová el que guía nuestros pasos. Y en el caso de Ruth, era Jehová guiando los pasos, porque había que cumplir un propósito. También se nos enseña, amados hermanos, que además de dejarnos guiar por el Eterno, también tenemos que propiamente actuar. La labor del que tiene esperanza. Por un lado yo lo pienso, por otro lado yo lo siento, pero por otro lado tengo que actuar.
la labor, el trabajo, la ocupación, la tarea, la función o la misión, como lo queramos llamar, es de parte de aquel que tiene esperanza. Porque mucha gente piensa, mucha gente dice lo siento, pero sigue en la cama sin hacer nada. ¿A usted le parece que eso es correcto? Es que me va a caer del cielo las cosas, es que Dios me ama tanto que me va a traer la comidita a la boca. Eso no va a pasar, pero es que yo pienso que el Señor me va a dar, es que yo siento que el Señor me va a dar. Y el Señor te dice, levántate, mueve, camina, acciona. Y vemos en el caso de Ruth, versículo 7, por favor, del capítulo 2 de Ruth, que dice lo siguiente: y ha dicho, te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, estamos en el versículo 7 de Ruth 2, entró pues, y esta, ojo, mucha atención, y esta desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento, espigó pues en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. ¡Qué mujer! Que nos deja una gran lección. Y no es porque estemos celebrando el Día de la Mujer a nivel internacional y por eso estemos hablando de ella. Creo que la enseñanza para la iglesia es maravillosa y Dios utiliza hombres y mujeres para exhortar a la iglesia en estos tiempos. La iglesia tiene que actuar. La iglesia también está llamada a hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Y vemos en la vida de Ruth que ella lo pensó, lo sintió, pero también fue y trabajó sin cansancio todo el día. Y quiero que usted tome atención. ¿Usted sabe lo que es un efa? Es una medida. Si usted se va a investigar en el Antiguo Testamento, una medida que la tenía el pueblo hebreo, pero también el pueblo de Egipto. Y esto lo utilizaban para medir granos, cereales. Y en este caso, esa efa equivalía a 22 litros según la equivalencia. Imagínense lo que pesan 22 litros. Ese fue el trabajo que ella realizó. Habiendo llegado al campo de Booz, Ruth se puso a trabajar. Ruth se puso a trabajar y se dedicó a ello con esfuerzo. Con esfuerzo. El siervo de Booz, que es el que habla hace un momento en la lectura, habló bien de ella. O sea, esta no es una mujer vaga. No, es una mujer trabajadora. Es una mujer que tiene bien clara la convicción, tiene bien claro lo que hay que hacer. Recogió espigas todo el día hasta anochecer. Fue un trabajo humilde, esforzado, cansado, pero completo. Y perseveró en su trabajo porque llevaba pan a la casa de su suegra. El trabajo de Ruth nos enseña la importancia de asumir nuestra responsabilidad. La importancia. Mientras estamos viendo por un lado la analogía que relaciona a la iglesia con lo que estaba pasando en aquel momento, también nos enseña de manera particular lo que tú y yo tenemos que hacer. Y dentro de esa importancia, asumir nuestra responsabilidad si estamos poniendo la esperanza en el Eterno. Responsabilidad, lo pensamos, lo sentimos, pero lo tenemos que actuar. Dios provee las circunstancias para trabajar, pero depende de nosotros asumir la responsabilidad de hacerlo. Y si recordamos estas palabras que son crudas, pero el apóstol Pablo las dijo bien claro: el que no trabaja, que no coma. ¿Sí o no? Pero eso es circunstancial en nuestro contexto, amados hermanos. Hay mucha gente que quiere trabajar, pero no hay trabajo. Pero aquel que tiene la capacidad y que tiene la oportunidad, trabaje, porque no esté en su casa perdiendo el tiempo. Ella tuvo que ir y trabajar para poder comer ella y darle de comer a su suegra, a quien la amaba con toda su vida. Por un lado, la acción, amados hermanos, y la acción la vemos en Ruth, pero la reacción
la vamos a ver en Booz. La reacción de nuestro entorno, cómo reacciona nuestro entorno ante la responsabilidad manifestada. Cómo reaccionan los que están alrededor tuyo cuando ven que tu esperanza está en Dios. Ellos te ven que tú lo estás sintiendo, que lo estás pensando, pero sobre todo ven que eres un hombre y una mujer de acción. Y el entorno reacciona, y eso es maravilloso. Vos aparece en la historia como un personaje nuevo. Desde la semana pasada hasta el momento podemos darnos cuenta que él aparece ya en escena, y es importante notar los detalles que tenemos de él. Vamos al versículo 1 de Ruth capítulo 2. Ruth 2:1 dice lo siguiente: tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Booz. Y si usted sigue indagando en la vida de Booz, pregúntese quién fue la mamá. Ya usted puede imaginarse quién fue la mamá. Investigue un poco más, se lo voy a dejar como tarea. Como usted es un buen lector, ya lo va a encontrar rápidamente. No sabemos qué significa su nombre. Algunos teólogos dicen que significa el fuerte o la fuerza. Fuerte o la fuerza, para algunos, pero no en una definición clara y concreta. En realidad su nombre no era lo más importante. Lo más importante es quién era. En ese caso particular, ¿quién era? Era un hombre rico. Literalmente dice la palabra, un poderoso hombre de riqueza. Eso es lo que nos refiere a Booz. La hambruna que azotó a Belén, todo el caos que hubo, a él parece que nunca le afectó, porque era un hombre pudiente y, como dice la Biblia, poderoso hombre de riqueza. Era familiar de Elimelech. Y uno se pregunta, ¿por qué Elimelech no fue y le pidió ayuda a su familiar que era rico? ¿Por qué no le pidió ayuda en vez de ir a Moab? Bueno, Dios tiene todo perfectamente organizado, y cuando estudiamos la vida de Elimelech sabíamos que en vez de Elimelech buscar de Dios, simplemente le dio la espalda a Dios y se fue a Moab. ¿Quién sabe cómo habría sido la historia si Elimelech hubiese buscado de Dios en vez de dejar a Dios e ir detrás de un pueblo pagano? Pero al final lo que nos trae hasta el momento es que Dios tiene todos los puntos bien conectados. También es importante notar dos detalles respecto a Booz. Vamos al versículo 4. En Ruth capítulo 2, versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y quiero que puedan ustedes ver la manera de interrelacionarse con la gente que trabajaba para él. Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. El saludo de Booz, ¿qué indica? Cuando usted ve en el versículo 4, Jehová sea con vosotros, ¿qué indica? ¿Quién saluda de esa manera? ¿Solo un hombre de Dios? ¿Un hombre que teme a Dios? ¿Un hombre que sabe quién es Dios? ¿Un hombre que sabe que depende de Dios? Es un hombre de Dios, un hombre temeroso, un hombre sabio, entendido. Y el saludo de sus siervos, en el mismo versículo 4 dice: Jehová te bendiga. Le deseaban, en este caso, pues, a quien nos emplea la bendición de Dios sobre vos. ¿Quién le dice a su jefe inmediato: Dios te bendiga? ¿Quién le dice a alguien que realmente ama, que bendice, que corresponde, alguien incluso obediente? Ellos le indican a él: Dios te bendiga, Jehová te bendiga. Era alguien muy querido, ¿no? Era alguien que se había ganado el respeto también, que tiene una interrelación entre patrono y empleado. Y eso es importante notarlo, porque esa mañana, cuando salió a ver a los obreros a su mies, Booz se percata de la presencia de una joven.
de Ruth. Hasta el momento yo no he encontrado características o cualidades o atributos que se refieran a Ruth de una manera tal vez como cuando se referían a Sara, cuando se referían de repente a Ana, a Raquel. No, veamos qué dice, versículo 5. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Ya de ahí nos da una característica de que ella era joven. Y acuérdense que había quedado viuda joven, que no tenía hijos. No tenía hijos. Una mujer joven. Él se entera de que era una moabita, la nuera de un familiar en absoluta pobreza. Comenzó a investigar vos. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo va a reaccionar vos? ¿La va a menospreciar? ¿La va a humillar? ¿Va a tener temor de que, me va a pedir ayuda? ¿Me va a pedir plata? ¿Cómo iba a reaccionar este hombre? Si nosotros recordamos lo que decíamos la semana pasada, la figura de Booz representa a Jesús, el Redentor. Cuando tú vienes ante la presencia de Jesús, arrepentido de tus pecados, todo lodoso, en harapos, todo maloliente, porque es así como cuando llegamos a Jesús arrepentido con un corazón contrito y humillado. ¿Cómo nos trató Jesús? ¿Jesús acaso dijo, hueles mal, estás en la indigencia, estás en la pobreza, te veo con cadenas, te veo despeinado, te veo desmuelado? ¿Cómo será que Jesús no dijo eso acaso Jesús? ¿O Jesús nos recibió con los brazos abiertos? Jesús no nos cambió esas vestiduras, no nos limpió de toda aquella inmundicia, no nos quitó las cadenas, no nos puso túnicas blancas y ahora somos revestidos en el nuevo hombre en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos enseña también esta reacción. Él preguntó sobre aquella joven, y si usted recuerda la pregunta, ¿de quién es esta joven? ¿De quién es? Como tal vez en aquella época se veía a los esclavos como que pertenecían a alguien, como un objeto. ¿De quién es esta joven? Y podemos darnos cuenta que lo que él trae como información o lo que recibe como información es que era la nuera de un familiar en extrema pobreza. Estaba recogiendo espigas y la representación según la ley es que era gente pobre o extranjera. Esta mujer estaba en la indigencia, por eso necesitaba coger espigas. Y él en su reacción no es nada como tal vez el mundo puede reaccionar cuando ve a un indigente en la calle, como el mundo puede reaccionar cuando ve a alguien pidiendo limosna, o cuando a alguien lo ven mal vestido, o que de repente porque no tiene agua no se ha bañado y huele mal, o simplemente no alcanzó a peinarse. La gente segrega, la gente hace sección de personas, la gente margina, el mundo señala, el mundo separa. Pero en vos no hay nada de aquello. Su reacción dice mucho de la clase de persona que era. Y entre esa admiración o entre su reacción podemos notar lo primero, como lo dije hace un momento, admiración. Y dice el versículo 11 de Ruth 2:11 dice lo siguiente: y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. No la conocía de vista, pero había escuchado quién era Ruth, lo que había hecho ella. Y lo que sabía de ella le llenó de admiración. Vio más allá de su pobreza, vio más allá de lo que ella exteriormente representaba. Vio la nobleza de su comportamiento. Vio un corazón puro, un corazón que ya prácticamente había sido transformado, como lo decíamos la vez anterior en Ruth 1:16. Ya era un corazón nuevo, un corazón que realmente solo el amor de Dios pudo haber puesto en la vida de Ruth. Ir acompañando a su suegra y decirle que iba a dejar a su tierra, que iba a dejar a sus padres, que iba a dejar sus costumbres. Ahora tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo. Vemos entonces en ella
una mujer distinta, y eso fue lo que vio Booz. Primero la admiró, segundo la apoyó. Versículo 8 dice lo siguiente, de Ruth 2. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. La apoya, sabiendo quién era, determinó ayudarla, le dio permiso para seguir segando, insistió que no vaya a ningún otro lugar, quédate aquí, quédate en este terreno, en este lugar, quédate con mis criadas, no te vayas a ningún otro lugar. E incluso le indicó que se apegara a sus siervos. Entonces la admira, la apoya, esa es la reacción de este hombre, pero también la protege. La protege. Dice el versículo 9 en la primera parte: mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Que no la molesten a ella para nada. La estaba protegiendo. Una mujer en la situación de Ruth, viuda, extranjera, trabajando en el campo, era víctima. Fácil, presa fácil. Y por eso Booz, conociendo de esos pormenores y de las posibilidades de que alguien vaya y ataque a ella, era clara la orden que le había dado: he mandado a los criados que no te molesten. Ella era muy vulnerable, muy vulnerable. Y lo que vemos acá es que fácilmente se pudieron haber aprovechado de ella o hasta abusar de ella. No tenía quien la protegiera, era extranjera. Y Booz sabía y extiende su mano protectora. Cuando estaba analizando esta información y comenzaba a ver la reacción de Booz, yo comencé a hacerlo muy personal. Y creo que el Señor, en medio de todo eso, también ha actuado, y creo sin temor a equivocarme que es como Él ha reaccionado cuando llegamos a su presencia. Sino que también creemos que legiones de ángeles celestiales a nuestro alrededor llegan para protegernos, porque Él es el que nos cubre, Él es el que nos guarda, Él es el que está con su manto santo cubriéndonos, con su abrigo todos los días, el que nos cubre bajo sus alas. Y eso es maravilloso, porque Él es el que nos ha cubierto, nos dio nueva vestidura, nos ha apoyado, nos está dando protección, porque Él es el que dice: ninguna arma forjada contra ti va a prosperar. Él es el que te dice que Él guarda tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él es el que te dice: confiad, yo estoy contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y cuando te dice no temas, es porque no tienes que temer, porque Él está con nosotros. Entonces, cuando tú comienzas a analizar esta relación de cómo reaccionó Booz al ver a Ruth, es como Dios reaccionó al vernos a nosotros. También nos hace ver su provisión. Él provee para Ruth. Lo que hizo Booz fue más que suficiente. Aseguró que Noemí y Ruth no murieran de hambre. Pero hizo algo más por Ruth. Él apunta realmente a la bondad de su carácter. Y podemos darnos cuenta de algo. Veamos el versículo 9. Versículo 9, en la parte B, dice lo siguiente: y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Él estaba proveyéndoles agua, porque en esa época hacía mucho calor en el tiempo de la siega. Proveyó alimento en abundancia, dice el versículo 14. Y Booz le dijo: a la hora de comer, ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre. Le proveyó agua, le proveyó pan, pero también, dice, aumentó el fruto de su trabajo. Y en el versículo 15 y 16 encontramos lo siguiente: luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espiga entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Aquí nos habla de mucho de la benevolencia, de la bondad de Dios. Su bendición. Había provisión, había seguridad, había protección, había apoyo, había admiración, había todo esto. Pero dice el versículo 12:
hay bendición. Y dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración. Y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y realmente cuando analizamos estas palabras, amados hermanos, son muy hermosas. Son muy hermosas. Jehová recompense tu obra. Jehová sea recompensando tu obra. No tanto la de estar espigando, sino la de haber dejado el pasado. Haber dejado la tierra, haber dejado a sus padres, haber dejado sus costumbres, haber dejado un mundo totalmente opuesto a lo que Dios anhela en sus hijos. Jehová recompense tu obra. ¿Usted se ha preguntado qué hemos dejado nosotros? ¿Qué hemos dejado atrás? ¿Qué mundo dejamos atrás? ¿O seguimos viviendo en estos tiempos y nos llamamos cristianos, pero seguimos con el mundo del pasado en los hombros y seguimos activando en ese mundo? Si nosotros queremos recompensa en ese sentido, significa que tiene que haber una acción en un momento dado de haber dejado el mundo atrás, de haber dejado las viejas prácticas, de haber dejado esos viejos deleites, porque ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas. Y en ese sentido es la recompensa a la que vos, al bendecir a Ruth, se refiere. Haber dejado todo atrás para acompañar a su suegra. En otras palabras, haber dejado el pasado para proseguir a la meta que es en Cristo Jesús. Dice también este versículo, tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel. Tu remuneración, vos reconoces que no hay mucho que Él pueda hacer por ella. Es verdad. Pero en medio de eso, lo que Él anhela es que sea Dios quien la bendiga. Dios bendice a su pueblo. Dios bendice a sus hijos. Y dice finalmente, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuyas alas. Al dejar a sus padres, al dejar su tierra, Ruth estaba ahora abrazando la fe en Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Se puso bajo su cuidado. Veamos qué dice el Salmo 17:8, por favor. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo las sombras de tus alas. Cuando vos le estaba diciendo bajo cuyas alas has venido a refugiarte, cuando ella dejó todo atrás y abrazó la fe de Jehová, en Jehová de los ejércitos, se puso bajo su cuidado. Y no hay en este versículo nada más maravilloso que nosotros nos podamos sentir protegidos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Escóndeme. Versículo 7 del Salmo 36, un poco más adelante, Salmo 36, versículo 7 también nos dice algo importante. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu benevolencia. Esa misericordia que se renueva cada mañana es a la que nos referimos en este hermoso salmo. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Vos entiende el significado de ello y expresa su anhelo que Ruth experimente lo que Dios tenía como bendición, la bendición del Dios de Israel sobre ella. Podemos observar finalmente en Mateo 1:5, solo para recordarlo nuevamente como lo hicimos la semana anterior. Mateo 1:5 dice lo siguiente: Salmón engendró de Rahab a Boz. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Es claro que en Mateo 1:5 podemos darnos cuenta que Boz era un descendiente de Rahab, la ramera de Jericó.
Vemos, amados hermanos, al llegar a este punto, que Dios no hace acepción de personas, que Dios jamás, de los jamases, todos los gentiles, todos aquellos que están fuera del pueblo de Israel, iban a quedar a la deriva. Cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, vino a lo suyo, vino a su propósito, pero los suyos no le recibieron. Pero los suyos lo rechazaron. Pero los suyos, refiriéndose al pueblo de Israel, le dio la espalda. Y el Señor abrió totalmente, según su plan de redención para el cosmos, para la humanidad, abrió totalmente en la eternidad ya este plan perfecto para poder acogernos a nosotros. Y utilizó a quien tenía que utilizar. Utilizó a una prostituta en Jericó para engendrar a Boaz. Utilizó a una moabita como Ruth para que en unión con Boaz pueda también engendrar, como dice la palabra de Dios, a Obed, y Obed a Isaí, Isaí a David, y hasta que podemos darnos cuenta en la genealogía de Jesús el propósito que había. ¿Usted cree que Dios nos va a dejar a un lado? ¿Usted puede refugiarse en Dios? ¿En quién está su esperanza? ¿Cuál es la responsabilidad que va a haber en el momento que usted abrace la esperanza? ¿Cuál es su accionar? Pensarlo, sentirlo y actuarlo, pero al final va a haber una reacción poderosa en torno a nuestra acción. Y es lo que yo quiero que en este día podamos nosotros ver. Cómo al final respondieron Ruth y Noemí a todo esto. Respondieron con agradecimiento, porque no hay nada peor que ser ingrato. A diferencia de lo que ocurrió en el capítulo 1, vemos en el versículo 13 de Ruth 2 lo siguiente: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy, dice, ni como una de tus criadas. Agradecimiento ante todo esto. ¿Cómo nos estamos presentando delante de Dios cada día? Vos había consolado el espíritu en Ruth, había animado su corazón y ella estaba agradecida por la gracia recibida. También podemos darnos cuenta que otra manera como reaccionaron ellos fue la expectativa. Y dice el versículo 20: y dijo Noemí a su nuera. Ahora miren a esta mujer que estaba amargada, que estaba sin esperanza, a esta mujer que simplemente decidió regresar a Belén sin un corazón arrepentido, sino bajo otras motivaciones. Y dice el versículo 20: y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos de la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Había expectativa ahora en Noemí, había esperanza en Noemí. Y empezamos a ver un cambio en la actitud de Noemí cuando lo dice claramente: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Había ahora una expectativa distinta. Por un lado había agradecimiento, había expectativa, pero finalmente había tranquilidad, que es lo que todos queremos en estos tiempos. Dice el versículo 23: estuvo pues junto con las criadas de Boaz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Había tranquilidad en la vida de esta mujer. El corazón de ellas estaba tranquilo. El capítulo termina con un cuadro muy hogareño en esta segunda entrega de la serie, de tranquilidad. La tormenta ha pasado, la tormenta había disipado y una gran bendición está por descender sobre todos. Esa bendición de parte de Dios. Yo quiero que cambies de posición, yo quiero que cierres tus ojos, yo quiero que por un momento medites en todo lo que concierne a esta
hermosa analogía y que sigue calando hoy por hoy a la iglesia, que sigue afectando a la iglesia. Por la gracia de Dios, tú y yo estamos acá hoy en día. Seguimos enfrentando las vicisitudes de una sociedad caída. Seguimos enfrentando las situaciones que en esta semana acontecieron en la parte oriental del planeta. Se escucharon tormentas devastadoras, muchos muertos, muchos desaparecidos en Europa a causa de las tormentas. Vimos una reacción en cadena desde la semana anterior por una crisis social en la parte del Caribe. En la parte de Centroamérica la presión sigue porque la política corrupta sigue avanzando. La pandemia hoy en día tomó un nuevo giro. La pandemia hoy en día, con la nueva Delta o variante Delta y Delta Plus, según los entendidos de la OMS, mencionan que estamos recién empezando, o estos son los primeros pasos de una tercera y gran ola en el mundo que afectará nuevamente no solo a aquellos países pobres, sino en realidad a todo el mundo. La violencia sigue. Cada día mueren más y más a causa simplemente de las drogas, por la corrupción, por la maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el mundo en el que vivimos. Muy parecido al mundo en el que vivió Elimelec en aquella época, sin tomar todavía en consideración aquellos cuadros que ya estamos viendo, en donde no hay amor ni respeto por la vida humana, donde no hay amor ni respeto ni obediencia al plan perfecto de Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros en estos tiempos? ¿Vamos a buscar de Dios o vamos a buscar del mundo? ¿Vamos a buscar en nosotros mismos o vamos a buscar en aquel que todo lo puede y lo puede hacer distinto? ¿En quién está la confianza? ¿En quién está la esperanza? Si hay esperanza, amados hermanos y amigos, hay responsabilidad en nosotros de pensar en lo que Dios quiere para nosotros, en sentir que eso es lo que el Espíritu Santo va a direccionar en nuestras vidas. Pero al final del día el Señor dice: yo tengo un pueblo vivo, porque yo soy un Dios vivo, y mi pueblo tiene que actuar, mi pueblo tiene que predicar la palabra. La gente se sigue atemorizando. Esto es más o menos como cuando usted veía aquellas historias hace muchos años y había un personaje que les hacía y la gente salía corriendo. Esta semana ocurrió algo parecido. Salió un anuncio y los cristianos salieron corriendo a refugiarse en sus casas porque dicen: aquí no me va a llegar el coronavirus. Tal vez el coronavirus no le llegará, pero pueden llegar otras cosas que también pueden afectar al ser humano. Pero el Señor dice: ¿a quién le debemos de temer más? ¿Aquel que puede destruir el cuerpo o aquel que puede enviar el alma al infierno? Creo que el ser humano tiene cruzado totalmente los pensamientos, más aún los cristianos, que son en estos tiempos los que realmente tienen que accionar, porque alrededor nuestro va a haber reacción si realmente somos hijos de convicción. Cerremos nuestros ojos. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, queremos alabar y glorificar tu santo nombre y espíritu en esta maravillosa y preciosa mañana. Una mañana, Padre bendito, de bendición, porque tu presencia, Señor, está en este lugar. Tu gloria está en este lugar. Padre bendito, sentimos tu abrazo. Sentimos, Señor, Padre bendito, que tú estás con nosotros en este lugar, en este momento, en nuestras vidas, y nos acompañarás siempre, Señor. Pero hoy, Padre bendito, de manera particular, la iglesia se ha congregado y tu palabra dice que es bueno y agradable. Es bueno ver, Padre bendito, a un pueblo unido, porque ahí, Padre Santo, tú ordenas bendición. Y hoy, Padre bendito, aquí en este lugar,
en tu presencia, Señor, congregados. En el nombre de Cristo Jesús, te decimos gracias, porque tu palabra descendió, porque tu palabra llegó a nuestras vidas, porque es tu Espíritu Santo el que ministra en nuestras vidas, es tu Espíritu Santo el que nos está hablando en este momento, en este lugar, aquí ahora, porque eres tú, Señor, dando un trato a cada uno de manera particular. Tu palabra es viva y eficaz, y es esa palabra poderosa, Señor, mi Dios amado, la que hoy comienza a actuar en este lugar, en la vida de cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Señor, que podamos, Señor, renovar nuestro pensamiento, nuestra visión, Padre bendito, de cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que ser como iglesia. Que la enseñanza a través de la vida de Ruth, a través de la vida de vos, a través de estos personajes, Señor, que quedan plasmados en la historia, mi Dios amado, y que han tenido un trato, Padre Santo, delante de ti, un trato muy particular en sus vidas, hoy dejan lecciones importantes a cada uno de nosotros. Que como iglesia podamos, mi Dios amado, accionar de acuerdo a la esperanza que hemos depositado en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te alabamos, mi Dios y mi Rey. Adoramos y exaltamos tu santo nombre y Espíritu. Que tu bendición descienda de lo alto, mi Dios amado, sobre cada uno de mis hermanos, hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús de Nazaret, oramos, Señor, en este día. Glorificamos tu santo nombre y Espíritu, Padre bendito, y que podamos arrepentirnos, Señor, de nuestros pecados, arrepentirnos, Señor, de la manera de vivir. Tal vez en nosotros nos identificamos como Noemí, tal vez nos sentimos amargados, tal vez nos sentimos, Señor, Padre Santo, decepcionados. Tal vez, Señor, te estamos echando la culpa a ti de lo que nos está pasando. Y no estamos viendo con ojos de fe, sino simplemente estamos caminando por vista. Enséñanos, Señor, a mirar, Padre bendito, en esa esperanza que está puesta en ti, oh Señor, que mejores días siempre vendrán en Cristo Jesús de Nazaret. Te damos la honra y la gloria, mi Dios amado, en esta mañana, Padre bendito, Padre santo. Sabemos, mi Dios amado, que desde el día que llegamos a Cristo, tú nos has abrazado, tú nos has provisto, tú nos has sustentado, nos has protegido, tú nos has bendecido en el nombre de Jesús de Nazaret. La honra y la gloria es para ti, oh Padre eterno, en Cristo Jesús, Señor nuestro, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te damos la honra y la gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, Padre bendito, Padre santo, en nuestro caminar. Queremos adorarte, Señor, con una vida de servicio. Queremos alabarte con una vida de servicio, con una vida, Señor, que descanse plenamente en ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, te damos a ti la honra, la gloria y el honor por los siglos de los siglos, oh Señor, gracias. Bendice, Señor, Padre bendito, en esta mañana a todo aquel, Señor, que necesita sanidad. Aquí en este lugar, mi Dios amado, hay mucha necesidad de salud corporal como también espiritual. Y por eso, Señor, te pedimos que tu mano sanadora descienda, Señor, Padre bendito, en esta mañana, y tu Espíritu Santo esté operando, Padre bendito, de todo aquel hijo tuyo que en este día está clamando a ti por salud. Padre bendito, necesitamos, Padre Santo, que tu mano restablezca todo aquello, Señor, que la carne, que el pecado ha debilitado corporalmente, en el nombre de Cristo Jesús. Que la naturaleza caída, Señor, en esta tierra está afectando la salud también de tu pueblo. Y por eso te pedimos, Señor, que por las llagas de Cristo, mi Dios amado, haya sanidad en la vida de mis hermanos. Hay muchos también, Señor, que demandan hoy trabajo. Hay muchos, Señor, Padre bendito, que quieren trabajar, pero las puertas están cerradas. Abre puertas, mi Dios amado. Provee, Señor, la oportunidad para que mis hermanos puedan acceder, mi Dios amado, a un lugar de trabajo. Padre bendito, Padre santo, para que haya provisión, para que haya el pan, Señor, que tú llevas a la mesa por medio, mi Dios amado, del esfuerzo y del trabajo de tus hijos también. Mi Dios y mi Rey,
Oramos, Padre bendito, por la familia, por la protección, Señor, mi Dios y mi Rey. Hoy en día hay corazones que se sienten inestables. Hay familias que están confrontándose, Señor, por este tema de la vacunación. Padre bendito, comienza a haber divisiones en la familia. Comienza a haber divisiones, Señor, Padre Santo, en los conglomerados familiares, Padre eterno. Y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de tus hijos, Señor, sobre qué es lo más necesario en estos tiempos donde hoy por hoy, Señor, el riesgo es eminente ante el contagio. Que cada quien pueda tomar una decisión, Señor, de acuerdo a lo que tú has puesto en su corazón, en su entendimiento, en base a la sabiduría y a la inteligencia que tú provees. Trae, Señor, paz a cada hogar, Señor, de tus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Consuela, Señor, todo corazón. Consuela, Señor, todo corazón que hoy, Señor, está abrigado, Señor, en la tristeza, en el dolor y en el sufrimiento. Consuela, Padre eterno, por medio de tu Espíritu Santo. Mi Dios amado, para eso dejaste al Paracleto. Mi Dios amado, para consolar, para ministrar, para redarguir, para enseñar, para testificar, Señor, de todo lo que tú has hecho, Señor, por nosotros. Mi Dios y mi Rey, en el nombre de Jesús, que el amor tuyo descienda en este día sobre cada uno de tus hijos. Gracias, Señor, por todo en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.